¿Todos listos? 3, 2. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla, así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Padre Santo, gracias por el día de hoy, gracias porque una vez más tú estás en medio de nosotros. Primero que todo, nos permitiste estar aquí a cada uno de nosotros y porque tú has tenido el sentir, has tenido la voluntad de que todos estemos aquí por alguna razón. Así sea por la razón equivocada, estamos aquí. Y tú tienes para enseñarnos también con respecto a todo lo que tú tienes en tu palabra, Señor. Primero, úsame a mí como instrumento tuyo para compartir lo que tú tienes para compartir a tu pueblo y que lo que vamos a oír no se quede simplemente en algo que aprendimos y se va y no se aplica, Señor, sino que sea de beneficio para nuestras vidas espirituales, nuestra vida en general, porque nosotros siempre debemos tener como propósito que nuestra vida glorifique a ti y a tu reino, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en el día de hoy, como seguimos, ya estamos casi terminando, pero todavía no hemos terminado, afortunadamente, porque todavía Dios tiene muchas cosas para decirnos. Seguimos en el libro de Santiago, Santiago 5, 7. En el día de hoy es 5, la cita es 5, 7 al 11. Estuvimos la semana pasada 5, 1 al 6, si mal no estoy. Entonces, hoy continuamos con Santiago 5, 7 al 11. Y hay algo muy interesante que tiene para decirnos, porque a mí siempre me llama la atención cómo cuando comienzo a leer el versículo, la cita, siento que como que me falta como que, o sea, uno piensa, ¿de dónde puedo sacar todo un espacio para compartir de una cita tan relativamente corta? Y créeme que siempre, al contrario, termina uno diciendo, miércoles, no me da tiempo. Entonces, vamos a leer la cita de Santiago 5, 7 al 11. Como siempre, ya saben cómo es la cuestión conmigo. Leemos en Reina Valera y una versión más moderna. Creo que más o menos podemos ver hacia dónde va el tema del día de hoy. Y el título que yo le he puesto a este tema, un título que literal me acabo de cambiar hace 5 minutos. La paciencia, el sufrimiento en medio de una esperanza en la recompensa venidera. Otra vez lo repito, la paciencia, sufrimiento en medio de la esperanza en una recompensa venidera. Si nos damos cuenta, bueno, quisiera que leyéramos también la otra versión.
Voy a alguien que me acompañe leyendo otra versión. Sí. Amén. Entonces, como siempre hacemos, hay una idea general que tiene este texto. Y si digamos que podemos ligar todo con lo que nos menciona este texto es la importancia de la paciencia. Obviamente vamos a ir desmenuzando cada uno de los versículos, entendiendo que cada uno tiene muchas cosas para decirnos, pero la idea general es con respecto a la paciencia. Y bueno, algo que quería comentar con respecto a esto es que ahora mismo vivimos en un mundo que funciona muy rápido. La rapidez se ve como una virtud y nos hemos acostumbrado a que todo lo queremos obtener de la manera más rápida posible. Por eso nos damos cuenta que los negocios que mejor funcionan son los que tienen todo rapidito ya, de la manera más cómoda. Por ejemplo, es así pensando ejemplos. eh, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a McDonald's, hay como una opción que se llama Automac. Entonces, tú literal tomas el pedido, van a una fila de carros, tomas el pedido y mientras das la vuelta, solo la vuelta, ya cuando terminas de dar la vuelta, ya te dan tu pedido. Y obviamente eso es exitoso para ellos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta todo ya. Entonces, queremos, ahora mismo, entre más rápido se obtienen las cosas, mejor. Antes, yo creo que los que crecieron en otras épocas, antes, por ejemplo, enviar un correo, una carta, una información demoraba. Ahora tú, por ejemplo, puedes enviar yo quiero enviar algo de Barranquilla a Bogotá y puede que hoy mismo lo envío y hoy mismo puede que esté. O sea, sí, hasta creo que hay, los quienes tengan más experiencia, creo que hay acciones hasta de envío más rápido. Express, exacto. Y así todo, hay muchas cosas. Y el mundo está así, enfocado en primero que todo, en la rapidez y en la comodidad. La comodidad también, ¿por qué está relacionada con la paciencia? Ahora les explicaré. Pero también el mundo está buscando siempre la mayor comodidad. Por ejemplo, ahora la gente compra ropa y viene desde China hasta llega a la puerta de su casa. Eso era impensable hace muchos años. Y todo, o sea, los negocios que mejor funcionan son los que buscan comodidad y rapidez en su servicio. Y lastimosamente, así funciona el mundo, pero a veces no entendemos que hay muchas cosas que no funcionan en el mundo de esa misma manera, con rapidez, con rapidez y comodidad. Y lastimosamente la vida cristiana no funciona de esa manera. De entrada, es algo que es difícil de asimilar. Dios no obra de esta manera. Alguien que me ayude a leer Santiago 1, 2 al 4. Esto lo vimos obviamente comenzando el libro de Santiago, pero quisiera que lo recordáramos. Ahí claramente lo está diciendo Santiago. Para que la obra de Dios se complete en nosotros es necesaria la paciencia. ¿Y la paciencia cómo se obtiene?
esperando, confiando, teniendo fe en el proceso. O sea, ahora vamos a ver todo lo que implica la paciencia, pero si hay algo que les puedo asegurar que no tienen la paciencia, es que no se puede obtener rápido. Eso ya lo tengan clarito. Como dice siempre el pastor, el pastor siempre me menciona, no, quiero paciencia, pero quiero ya. Lastimosamente eso no se puede. Entonces, el desarrollo de la paciencia es necesario porque vivimos en un mundo caído, injusto, insatisfactorio. Cuando entró el pecado al mundo, obviamente entraron muchas cosas y entre esos entró todas las cosas que nos causan problemas en el mundo. Todos los problemas, muchas veces nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué pasa la pobreza? ¿Por qué hay personas que sufren? ¿Por qué? Y a veces pensamos, le tiramos la responsabilidad a Dios como que es por culpa de Dios y en realidad no es eso. Es que nosotros simplemente es el transcurrir de un mundo caído en el que hay muchas injusticias, la gente hace cosas malas y no se da cuenta cómo afecta a los demás. Y esa es la verdad en la que vivimos, o sea, un mundo injusto. El mundo es injusto en sí mismo, es insatisfactorio y como decimos, pero también hay una naturaleza en nosotros caída, una naturaleza que siempre tiende hacia lo malo, autocentrada en nosotros mismos, rebelde y con la necesidad de que por medio de la aflicción de Dios nosotros podamos cultivar en nosotros un carácter santo, humilde, sabio y manso. Amén. Eso es algo que debemos entender. Porque, entonces, básicamente, ¿por qué es necesaria la paciencia? Porque vivimos, somos unas personas caídas, con una naturaleza caída, y porque vivimos en un mundo caído. Por eso siempre nos vamos a encontrar problemas. Entonces, a veces uno de los problemas que tenemos como cristianos es pensar que porque ya somos cristianos, todo va a ser mucho más fácil. Y no, y lastimosamente la vida cristiana no funciona así. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Pero en el mundo tendremos aflicción. Por eso mientras nosotros estemos en esta tierra, en este mundo caído, siempre vamos a sufrir. Entonces, con respecto a la paciencia, oía una definición muy interesante que decía el pastor Miguel Núñez. Decía, la paciencia es la capacidad de esperar las promesas de Dios bajo condiciones variables, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Si quieres se lo repito. La paciencia es la capacidad de esperar las promesas de Dios bajo condiciones variables, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Entonces ahí hay varias claves. Primero, hay promesas. Segundo, para obtener la promesa pueden pasar muchas cosas. Sí, la promesa va a cumplirse, pero no sabemos qué va a pasar durante sucede la promesa. Y para ser obtenidas. En el tiempo de Dios hay un tiempo para obtener esas promesas y de la manera de Dios, porque esa es otra. Nosotros pensamos que las promesas se obtienen a nuestra manera y no, se obtienen es de la manera de Dios. Vuelvo y les digo otra vez la clave. Tenemos promesas que están allá esperando ser cumplidas. Va a pasar muchas cosas, pero se van a cumplir en el tiempo de Dios y a su manera. Amén. Seguimos, ahí seguimos. Entonces, eso todo lo decía como a manera de introducción. Ahora vamos a meternos directamente en lo que nos dice la cita. Entonces quisiera alguien que me leyera el versículo 7, en cualquiera de las versiones, no importa. Hay algo que me pareció muy interesante en esta comparación, digamos que es esta ilustración que hace Santiago en cómo funciona la paciencia. Él lo dice como un labrador que hace su trabajo
y espera después que se vea el fruto, ¿cierto? Y yo me ponía a analizar, o sea, ¿qué nos enseña con respecto a cómo funciona la paciencia? Entonces, hay varias claves que tenemos con respecto a esto. Primero, el labrador hace su trabajo, sí o sí, tiene que hacer su trabajo. Un producto, yo qué sé, cualquier cosa que tú quieras sembrar, si no la siembras no vas a obtener nada. O no que lo diga Peggy, ahora que están cultivando sus papás. Ellos trabajan, van todos los días a las 5 de la mañana, hacen su trabajo en la tierra y cómo es que es, y cultivan y están viendo poco a poco los frutos en su tierra. Ellos tienen que hacer su trabajo, el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros como creyentes? Más adelante lo vamos a ver, pero nosotros tenemos una parte del trabajo. Debemos perseverar en Dios, perseverar en su palabra, perseverar en todas las disciplinas que Él nos ha enseñado para que esa paciencia y esa obra se pueda ver en nosotros. Pero hay algo que no depende hay personas que labran y no necesariamente tendrían que ver frutos. ¿Por qué? Porque hay circunstancias externas, perdón. No llueve, a veces necesitan el agua, la lluvia, no hay lluvia. A veces hay animales y esos animales a veces pueden dañar el fruto. Pues, hay circunstancias que pueden, pero el labrador hace su trabajo. ¿Dónde está el trabajo de Dios? En manejar todas esas circunstancias externas para que ese fruto se pueda ver. ¿Sí me explico? Amén. Amén. El trabajo de Dios está en eso. Entonces, si vemos, hay una parte que depende de la persona y una parte que depende pero sea lo que sea, la parte que depende de Dios y de la persona siempre tiene que esperar un tiempo. Todos los frutos no dan el mismo tiempo. Tengo entendido que hay frutos que pueden demorar hasta años en salir. Es lo mismo que pasa con el crecimiento en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos tener paciencia porque ese fruto no se va a ver siempre enseguida. Probablemente toda la vida cristiana estemos esperando avanzar en ciertas situaciones en nuestra vida que aunque estamos haciendo el trabajo, Dios está controlando las circunstancias, ese fruto no se va a ver hasta mucho tiempo después. Entonces, ahí digamos que es la primera que les quería comentar con respecto a esto. Pensemos en la paciencia como una persona cuando labra, cuando espera su cosecha. Esa es la manera que debemos mirarlo. La paciencia es una confianza viva que no se rinde incluso en medio de las aflicciones. Y como les decía, es perseverancia activa. La perseverancia activa, ¿dónde está? En que la persona tiene que hacer su trabajo y no está solo quieto ahí mirando, esperando que crezca todo, porque no va a crecer. Tiene que hacer su trabajo, pero hay circunstancias que nunca van a estar bajo su control y tiene que confiar completamente en Dios, en que Él va a terminar el trabajo. Entonces, como les decía, esta comparación es muy interesante porque sabemos que aun si la tierra, que es algo que nosotros muchas veces al labrador le da fruto, ahora cómo no vamos a pensar en Dios, que es el dueño de la tierra, no va a dar fruto en nuestras vidas si nosotros hacemos el trabajo. Amén. Esto es lo primero que quería decirles. Segundo, Santiago nos pone la venida del Señor para aumentar nuestra perspectiva. Versículo 8. Y ahora venimos con otra ilustración. Si vemos, de Santiago nos pone como de vista la venida del Señor. Ahora háganse la idea ustedes, por ejemplo, los que han viajado, yo creo que un viaje por lo menos en un vehículo que tú vas y no vas manejando, quizás no se siente de la misma manera. Igual la agota también y uno está esperando. Pero, por ejemplo, uno cuando va viajando en un vehículo, que el agotamiento esperas, y tú ves que juegue
justo estás llegando y ves hacia lo lejos que ya por fin estás llegando a tu meta. Eso a uno no le emociona. Que lo digan o no los pelados cuando han viajado en moto. Eso enseguida, coge fuerza enseguida. Porque, o sea, solo el hecho de tener en perspectiva, así, mirarle a lo lejos el objetivo por el que ya llevas mucho tiempo trabajando, lo piensas y ya estás llegando. Eso te da ánimo. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago aquí en estas? Nos dice, la venida del Señor está cerca. Los pone en perspectiva. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es lo más importante que nosotros podemos estar esperando en nuestra vida como cristianos. Como muchas veces hemos dicho, a veces el problema es que estamos enfocados tanto en la vida en la tierra y no en la vida que viene más allá de esto. Si nosotros pusiéramos en perspectiva esa vida que está allá, la tenemos a lo lejos, pero ya sabemos que está, vamos a tener mucha más paciencia para esperar. Decía Charles Spurgeon, decía, el hombre que cree en la venida del Señor puede soportar el peor de los males con la mayor de las esperanzas. Me gustó mucho esa cita. Porque es que nosotros sabemos que todo lo que nosotros suframos en esta vida, las situaciones difíciles, todo eso va a quedar, va a ser, no es ni comparación a todo lo que viene después de esta vida. Entonces, esta vida no es nada comparado, cualquier sufrimiento que nosotros podamos tener, no es nada comparado a lo que viene más adelante. Segunda de Corintios 4, 17 al 18. Al 18. Esta cita me gusta mucho y sinceramente también me impacta mucho en mi vida espiritual, porque es que yo pienso, sea lo que sea que nosotros estemos sufriendo, no es nada, aquí no está diciendo, no es nada comparado con lo que viene después de esto. Entonces nosotros podemos decir, oye, yo no me soporto esta situación, yo cuando siento que esto no avanzo, esta situación parece que no se va a acabar nunca. Y la misma Biblia nos está diciendo, eso no es nada comparado con, es como si fuera una proporción, o sea, 1 en 100, algo así, para los matemáticos. O sea, si estás sufriendo una parte, la gloria que viene después es 100 veces más que esto. Y esa debe ser nuestra esperanza. Entonces, en vez de estar pensando nosotros en cómo sufrimos, nuestra esperanza debe estar en lo que viene después. Por eso siempre debemos pensar en esto. Y por eso la venida del Señor siempre debe ser algo que tenemos que tener en perspectiva para nosotros afrontar el sufrimiento, afrontar las situaciones difíciles. Pero como les decía, esa es nuestra esperanza, pero también hay parte de nuestra responsabilidad. Y hay varias cosas que nosotros vamos digamos que a entender que hacen parte de nuestro crecimiento para que esa obra se complete en nosotros. Y nosotros, como les decía, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, aquí viene, digamos que lo más duro, que es el versículo 9, dice, la queja es lo contrario al reflejo de un corazón paciente. Versículo 9. Digamos que esta parte es la que nos va a dar más duro a todos. De antemano, les digo yo, que me dio bastante duro. Yo sé que quizás por mi personalidad tiendo a quejarme bastante, a enfocarme en situaciones,
Y es algo que yo siento que también me habla mucho a mí, que es la parte de la queja. Dice, revisando muchas cosas con respecto a la queja, vi varias cosas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, la queja es un reflejo de mi corazón. Vuelvo y lo repito, la queja es un reflejo de cómo se encuentra mi corazón. No hay nada que debilite más mi corazón al caminar con Dios que la queja. Satanás usa nuestras circunstancias para trabajar en nuestra mente, desviarnos, y la queja simplemente intensifica ese enfoque en nuestras circunstancias, repetirla y repetirla. A veces la gente dice, pero no, pero yo tengo derecho a quejarme, o sea, ¿qué le estoy haciendo daño a nadie? Lo primero que les puedo decir es que cuando nos quejamos, los primeros que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. La simple queja ya de por sí nos está atacando a nuestra mente. Es la manera como el diablo usa nuestra propia voz para mantenernos enfocados en eso y darle el tema. Entonces, para nosotros tener un corazón paciente, debemos limitar la queja en nuestros corazones. Cuando nosotros nos quejamos, estamos indirectamente culpando al Señor de todo lo que nos pasa, porque al fin y al cabo Dios orquesta y dirige todo lo que pasa en nuestras vidas. Números 16:8. Números 16:8. Esa es toda la cita. Miércoles, qué pena. ¿Será que no? Éxodo, perdón. ¿Qué es? Éxodo 16:8. Pequeño error de logística. Si no es esa, ya me tocará decirles qué dice la cita. Ahí lo dice clarito. Amén. Lo dice clarito. Yo siempre creo que cuando hablamos de quejas, siempre pensamos en el pueblo de Israel. Ese es como el ejemplo máximo en la Biblia de queja. Dios les daba el maná. Señor, pero todos los días maná. No, primero que eran las codornices, era. No como que el maná. Después entonces la codorniz dice, no, pero es que esas codornices después huelen a feo, que no sé qué. O sea, siempre tenían algo de qué quejarse. Y ahí se los está diciendo Moisés clarito. Recuerden que cada vez que ustedes se quejan, no se están quejando contra mí, Moisés. Se están quejando es contra Dios, porque Dios es el que está dándoles esas cosas. Y es lo mismo, o sea, en nuestra vida cristiana, todas las cosas que nosotros nos pasan, las que vivimos, todo lo que nosotros, las circunstancias en las que estamos, todas son dirigidas por Dios. Y si Dios las ha permitido, por algo las ha permitido. Nosotros nos quedamos de esas circunstancias, estamos diciéndole a Dios, te estamos diciendo, Dios, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, tú no sabes, tú no y que controlas todo. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Entonces, parte de confiar radica no solo en esperar. A veces la gente piensa que esperar es simplemente esperar. Estoy esperando. Pila, que estoy esperando. Estoy esperando. No. Esperar también está hablando de la actitud con la que nosotros esperamos. Decía el salmista, pacientemente espere Jehová. Estén quietos y esperen a Jehová. Muchas citas, ahora mismo no las tengo todas a la mano, pero decía muchas citas, dice, estén quietos, esperen que Dios va. Y así lo cantamos en las canciones que estamos cantando hoy, en la última canción. En silencio esperaré,
me confiaré en ti, Señor. Porque la actitud con la que nosotros esperamos también es importante. No es simplemente decir, ay, yo estoy esperando. Sí, pero es que yo estoy esperando. Entonces, gran parte de esperar es limitar la queja en nuestros corazones. La manera como esperas, ya sea bien o mal, es testimonio para los no creyentes. Otra vez lo digo, la manera como esperas es testimonio para los no creyentes, que a la final y al cabo todo lleva al mismo lado. Le da la gloria o no a Dios. ¿Cómo le da gloria a Dios? Cuando esperas con buena actitud, porque las otras personas pueden ver, yo quiero la fe que él tiene, porque mira cómo a pesar de todas las circunstancias que le están pasando, él espera tranquilo. Entonces, así nosotros le damos la gloria a Dios, esperando confiadamente. Porque ¿quién va a querer tener la fe de una persona que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo está diciendo, no, pero es que, que dan diferencia? La diferencia la tenemos que marcar nosotros, que en las circunstancias en las que estemos, le demos la gloria a Dios con nuestra actitud. La queja es incredulidad, porque en el fondo está diciendo, no creo que Dios sepa lo que siento, no creo que Dios tenga el control de todo, no creo en el plan perfecto de Dios. Es incredulidad. ¿Y qué es lo contrario a la incredulidad? La fe. ¿Y qué dice la Biblia? Sin fe, sí, eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la queja es algo que también nosotros debemos tener en cuenta. Pasamos al siguiente ítem, que es el ejemplo que tenemos en los profetas y en Job, versículos 10 y 11. Y aquí es como que Santiago primero va suavecito, después te pega el ¡ta! Y después recula. Calma, calma, no pasa nada. Piensa en todo lo que, cómo los profetas y Job vieron, ellos esperaron, así como te estoy pidiendo que esperes, y vieron después una recompensa. Lo dice en Hebreos 11:6, dice, la fe perseverante no es un ideal abstracto, sino una realidad comprobada en la vida de aquellos que vinieron antes que nosotros. Entonces, ¿en qué pensamos cuando nosotros tenemos que esperar? En que hubo N mil personas que decidieron esperar y después tuvieron su recompensa. ¿Qué mejor esperanza que eso? No hay una mejor esperanza que ver que así como nosotros estamos en situación y estamos esperando, pensar, mira cómo José vio su recompensa, mira cómo Moisés, a pesar de que no llegó a la tierra prometida, sí cumplió el objetivo que Dios le había puesto, que era llevar a la tierra prometida al pueblo. Mira cómo Josué después vio esa esperanza. Y así muchos otros. Abraham, como vio, tuvo la esperanza. Entonces, así como es todas esas personas, los profetas, como todos tuvieron la esperanza, Job, después de todo lo que sufrió, vio las esperanzas. Entonces, ¿qué mejor aliento para nosotros que eso? Hebreos 11:6. Galardonador. Y aquí nos dice la otra parte. Ahorita les dije, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es importante que los que le buscan tengan la certeza que Él los galardona, les da premios por buscarlo.
Dios nos está dando la promesa y nos está diciendo, esa fe no es vacía. Yo después te voy a premiar. Probablemente ni siquiera sea en esta tierra, pero el premio lo vas a tener. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar cuando nosotros esperamos. Como les decía, Santiago nos muestra que ellos no eran ningunos superhombres, sino hombres comunes que estaban llenos de la presencia de Dios y sostenidos por un Dios fiel. Entonces, como les decía ahorita, la paciencia en medio del sufrimiento siempre conduce a una recompensa. Como les decía, esta tribulación momentánea produce un cada vez más excelente peso en gloria. Es algo momentáneo, es como que se multiplica en gloria que vamos a vivir después. Como les decía, el sufrimiento, digamos que podemos mirarlo de dos maneras en esta vida. Primero, por las circunstancias que tenemos, y segundo, que por el mismo hecho de ser hijos de Dios, ya estamos llamados al sufrimiento. El evangelio en sí mismo ya es un llamado a que en esta vida nosotros vamos a sufrir. El evangelio no es una invitación a una vida fácil, sino una vida fiel que verá la recompensa más adelante. ¿Por qué? Porque todo el mundo está gobernado por el poder del maligno. O sea, nosotros no, por confiar, creer, por tener a Dios en nuestras vidas, no dejamos de estar en este mundo que está caído, como les decía, y está gobernado por una persona que siempre va a querer hacernos el mal, lastimosamente. Y quien quiera vivir piadosamente será perseguido por el que ejerce poder en este mundo. Por eso muchas veces cuando seguimos a Dios tenemos compañeros de trabajo que hacen burlas de eso. Cuando seguimos a Dios, a veces hasta personas a nuestro alrededor que no necesariamente se burlan, nos dicen, pero ¿qué es lo que tanto crees tú en eso? O sea, y ya tú estás como volviéndote loco, o ya te estás pensando en cosas que no son. Y créame que eso no es nada comparando con lo que han sufrido muchas otras personas. Pero lastimosamente el simple hecho de seguir a Dios ya de por sí va a hacer que nosotros tengamos aflicciones en este mundo. Habrá gente que nos maltratará, hablará mal de nosotros, pero como dice en las bienaventuranzas, bienaventurados todos los que, si hablan mal de ustedes, o sea, los que son maltratados, pero que estén mintiendo. O sea, sí, hablan mal, dicen muchas cosas, pero mintiendo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Mucha gente nos puede maltratar, pero si por la razón por la que nos maltrata es por seguir a Dios, esas personas no saben qué, no tienen ni siquiera ni idea, nada. Entonces, Santiago, como les decía, nos dice que seguir a Dios como Él ordena es voluntariamente ponernos en la lista de personas que han sufrido el vituperio de los demás. Lo vemos el ejemplo de todos los mismos que estábamos hablando ahorita. ¿Qué le pasó a José? Lo entregaron sus hermanos. Ustedes saben lo duro que debe ser que tus hermanos, tu propia sangre, lo entregan y lo llevan como esclavo y todo, lo llevan. Eso debe ser duro, yo lo pienso y debe ser duro. Como por ejemplo, Job, todo lo que vivió, yo pienso la vida de Job, o sea, Satanás le quitó sí, sus hijos, sus cosas, su pertenencia, pero es que no solo le quitó eso, sino que además las personas que le quedaron alrededor le están diciendo, tú, por culpa tuya, por no sé qué, triple de dolor, me imagino, porque es que, sí, ¿cómo es que si esos son tus amigos, para qué enemigos? Imagínate, no, mejor no me digas nada. Oye, algo interesante que lo mejor que pudieron hacer ¿cómo es que los amigos de Job cuando se quedaron callados? Lo mejor porque literal, ahí por lo menos no lo estaban maltratando. Después, sí, pero es que tú esto, tú pecaste a Dios, admítelo. Tú, ¿cómo es que tú tienes un guardado por ahí, tú hiciste?
Y él, sabiendo que no había hecho nada de esas cosas, aún así se los tenía que aguantar. Entonces, como les decía, siempre el sufrimiento va a estar ahí por el simple hecho de seguir a Dios. Pero también, como les decía, las circunstancias siempre van a ser algo que va a influir en nuestra vida. Y ahí es donde también nosotros debemos de tener la fe y la esperanza en lo que viene más adelante. Santiago no habla nunca de una esperanza que niegue el dolor, sino que confía en Dios a pesar de este. Ténganlo también presente. Nos habla de una esperanza que no niega el dolor, sino que confía en Dios a pesar de este. Dios permite las pruebas, pero también nos sostiene. Dios deja pasar por el fuego, pero nos purifica como el oro. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar con respecto al sufrimiento es que si Dios no está en control de nuestro sufrimiento, Dios no sería soberano. Y si Dios no es soberano, no sería Dios. La paciencia hasta el final es la prueba de una fe verdadera. ¿Por qué? Porque como lo dice la parábola del sembrador, hay personas, cuando conoces el Evangelio, hay personas que cae el fruto, cae la semilla, pero cuando llegan las situaciones difíciles, cuando los espinos, es cierto, cuando llegan los espinos, comienzan a dificultar y ahí la semilla se perdió. Esas son las que no permanecen. Pero recordemos que si nosotros hemos creído, la semilla de nosotros es la que aguanta todas esas circunstancias y crece hasta el 100 por 1. Entonces, la paciencia hasta el final es la prueba de una fe verdadera. Decía algo muy interesante John Piper. Esto me pareció súper interesante. Una de las maneras de desperdiciar nuestra vida es escapar el dolor. ¿Qué? Una de las maneras de desperdiciar nuestra vida es escapar del dolor. Decía él mismo, seguía, nadie ha dicho que sus lecciones de vida más importantes de parte de Dios han sido en sus días de abundancia. Nunca en la vida nadie ha dicho que la mejor lección que me dio Dios fue en el mejor día de mi vida. No, sino las mejores lecciones de Dios. Las personas se encuentran más profundamente con Dios en tiempos de sequía. Decía él mismo también, Cristo se magnifica en nuestras vidas con mayor claridad mediante la manera en que lo experimentamos en medio de la pérdida. Esa última parte me pareció súper interesante. Cristo se magnifica en nuestras vidas con mayor claridad mediante la manera en que lo experimentamos en medio de la pérdida. Y eso tiene, si lo pensamos, tiene toda la lógica del mundo. Uno, por ejemplo, que es músico, en el caso mío, cuando tú, por ejemplo, lo puede corroborar José Daniel o lo puede corroborar Eduardo, cuando algo te cuesta hacerlo, normalmente el resultado de eso, ¿qué es? Algo mucho mejor. Lo que te es fácil, simplemente como que, bueno, listo. Y así en todo, en la persona que trabaja en ebanistería o que trabaja pongan lo que quiera, en pintura, todo. Lo que más cuesta siempre es, si algo me cuesta, tiene un mejor resultado. Entonces, ¿cómo va a ser diferente con nuestra vida cristiana? ¿Cómo va a completar Dios la obra más perfecta de todas, que es la que va a hacer en nosotros, si no nos hace pasar por las circunstancias difíciles y por lo duro y por lo complicado? Entonces, esa es una esperanza que nosotros tenemos que tener. Cada vez que nosotros pasamos por circunstancias difíciles, en vez de no afrontarlas, es pensar, quiero pensar, Dios, que cuando yo supere todo este dolor, está más cerca de completar la obra que tú tienes en mí. Amén. Eso es algo que también nos debe alentar.
Entonces, como les decía, nos debe alentar el hecho de saber que está cerca la venida de Dios, nos debe alentar el hecho de que cuando nosotros sufrimos tenemos un galardón más adelante y nos debe alentar el hecho de que entre más nos trabaja Dios, más cerca está de cumplir su obra en nosotros, que es perfecta. Entonces, todas esas son cosas que nosotros debemos pensar cuando estamos pasando por adversidades, dificultades, momentos difíciles, maltratados por personas. Todo eso lo debemos pensar. Si nuestra perspectiva está en esas cosas, no les digo que no vamos a sufrir, nosotros somos humanos. Job, obviamente, en todo ese momento también tuvo momentos en que se entró en crisis, se sintió desmayar. José tuvo momentos en que titubeó cuando ya recibió a sus hermanos porque aún tenía como que, ajá, y si yo me tomo justicia por mí mismo, siempre vas a tener momentos de titubear. Y saber que también esas personas como Job, como José, como Daniel, todos tuvieron momentos en que pudieron titubear, es algo que nos alienta a nosotros también, porque sé que si yo titubeo y fallo, porque vamos a fallar, también podemos levantarnos de nuevo. Como lo decía mi tía Luther en la alabanza, que lo dice los salmos, 70 veces se caerá el justo, pero 70 veces Dios los levantará. Amén. Y, y eso nos lo dice la misma Biblia. El pueblo de Dios no vive de explicaciones, vive de promesas. Pues si hay una frase que vi yo que me impactó fue esa. El pueblo de Dios no vive de explicaciones, vive de promesas. Cuando Dios nos da sus promesas, podemos confiar en su carácter para ser recompensados. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Si Dios te dice que Él va a hacer algo en ti, tenga la certeza que va a pasar. Va a pasar. O sea, lo dice, no tengo la cita aquí, pero dice, creo que en Habacuc, aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda cuando llegue va a venir y no vas a darte cuenta que ni siquiera tardó. Entonces, en la providencia de Dios, el sufrimiento es el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito eterno. Cuando nosotros pasamos por sufrimiento, esa es la manera de que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Y todo eso hace parte de la paciencia. Desarrolla en los que sufren cualidades del carácter. Entonces, ¿dónde está nuestra paciencia? En que durante ese sufrimiento nosotros aprendamos a ir desarrollando todas esas cualidades en nuestro carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. Entonces, ya para ir terminando, claves para tener esta paciencia. Porque, ajá, tú dirás, sí, pero, ajá, ¿y cómo puedo tener esta paciencia? Porque yo siento que intento, no puedo, siento que intento, no me da. Hay varias claves que la Biblia, así como nos promete muchas cosas, nos dice, si tú haces esto, vas a tener esta recompensa. Primero que todo, estar lleno del Espíritu. La paciencia, como todos sabemos, es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y ajá, todo lo que demás sabemos. Paciencia hace parte del fruto del Espíritu. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu? Cuando perseveramos en la palabra de Dios, cuando no nos dejamos influenciar de las cosas que hay afuera. Como siempre hemos oído la ilustración, nuestras dos naturalezas están ahí. La naturaleza nueva que nos dio Dios y la de el espíritu, la que el espíritu y la naturaleza de la carne están ahí. Son como dos perros que están peleando. Si tú alimentas uno y no le das alimento al otro, la que va a prevalecer siempre va a ser la que alimentas. Si tú alimentas la de la carne, y lastimosamente la de la carne es la más fácil de alimentar, solo es que cruces la puerta. Todo. O sea, el mundo está moldeado para meterte su pensamiento, te está metiendo su pensamiento. Y nosotros tenemos que contrarrestar eso llenándonos del Espíritu. ¿Cómo lo contrarrestamos? Llenándonos de la palabra, meditando en la palabra, leyendo la palabra, siendo fiel a todo lo que nos dice.
es la manera que vamos a prevalecer. Solo cuando estamos llenos del Espíritu podemos cambiar a una perspectiva eterna. De lo contrario, seremos controlados por emociones y lo que está a nuestro alrededor. Las emociones, si hay algo que utiliza Satanás con respecto a las circunstancias difíciles que nos pasan, son las emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy triste, mis circunstancias, cuando yo estoy triste, Satanás me dice, mira todo lo que te está pasando, tú tienes derecho a estar triste, tienes derecho a lamentarte, tienes derecho a quejarte, tienes derecho a todo eso. Comienza a manipular mis emociones. En las circunstancias difíciles siempre las emociones van a ser manipuladas por Satanás. ¿Cómo la contrarrestamos nosotros? Con la palabra, como dice también, derribando argumentos y todo pensamiento que se lleven en contra de lo enredé ahí. Derribando argumentos y toda altivez que en contra de Cristo. Esos pensamientos se derriban es con la palabra. Segundo, debemos entender que la voluntad de Dios es perfecta para esperar confiados. Hay muchas citas. Tengo algunas aquí que quizá pueden leer. Salmos 37:5. Las otras, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ya sabemos que a todos los que aman a Dios, sea la situación que pase, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 12:2 nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por la renovación de nuestro entendimiento, comprobemos cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra vez, perfecta, voluntad perfecta. Juan 16:33, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Romanos 8:37, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es verdad, creo que esta es la cita. Entonces, tenemos cantidad de citas que nos dicen que Dios siempre, al final es como cuando te ves una película y ya tú sabes que por muchos problemas que pase el protagonista, va a terminar todo bien. Por ejemplo, yo me he visto las películas de Misión Imposible. Son como 7, 8 películas. Y tú dices, no, esta sí no se va a salvar. Yo no sé cómo hacen esta. Y se termina salvando siempre. Y termina haciendo todo lo que tenía que hacer. Hágase la idea que es lo mismo con la vida cristiana. Pasas por las situaciones que pasas, difíciles, no sabes cómo va. Pero ya tú te sabes el final de la película. Que va a terminar venciendo por medio de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces, si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es perfecta, es lo que nos ayuda a estar tranquilos y confiados. Salmo 37:5, que era la que les decía ahorita. Y el 7, el versículo 7 de ese mismo. Ahí nos está diciendo, tú, tranquilo, simplemente espera y quédate esperando, quieto ahí. Te quedas quieto esperando que cómo es que Dios haga todo. ¿Y cómo te quedas quieto? Confiando en que Él va a terminar la obra. Obviamente, te recuerda el primero, que es estar lleno del Espíritu, ese sembrar la semilla, trabajar la tierra, no sé qué. Esa es la parte de trabajar la tierra, del labrador. Y la segunda parte es, así llueva, no sé qué, tú tranquilo de que Dios tiene el control de todo y Él va a hacer que salga fruto después. Amén. Y por último, estar firme en las doctrinas que hemos aprendido en su palabra, que nos dice Filipenses 4:8-9, también digo yo, Josué 1:8, porque nunca te apartes nunca se aparte, ahora me estoy,
este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y noche para que guardes conforme a todo lo que está en escrito. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira todos los condicionantes para que llegue a eso. Entonces debemos perseverar en todo lo que hemos aprendido. Y Filipenses 4, 8 al 9. Y así podemos, pues, si yo me pusiera a poner todas las citas que nos dicen y Dios te acompañará y Dios estará contigo y Dios te hará prosperar tu camino, no terminaríamos aquí. La Biblia nos lo dice todo el tiempo. Sabemos, como les decía ahorita, el final de la película. Simplemente es que nosotros hagamos nuestro trabajo y confiemos con paciencia, esperemos. Para ya concluir todo, la paciencia es el sello de los elegidos de Dios. No se construye con conocimiento, o sea, con leer, no sé qué, sino con el dolor, la aflicción y la perseverancia. Lastimosamente yo no me puedo leer 500 libros de paciencia y con eso ya ser paciente. Lastimosamente sería más chévere. Lastimosamente la paciencia, la manera de obtenerla es pasando por el sufrimiento, pasando por el dolor, pasando por... Pero como sabemos, tenemos la recompensa más grande. ¿Y quién sino Jesús, como siempre, como el mejor ejemplo de llevar sufrimiento? Como dice en Filipenses 12 al 9, lo voy a parafrasear para Dios envió a su Hijo, llegó y siendo humilde se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero al final Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿quién mejor ejemplo para nosotros que el mismo Jesús, que decidió venir a la tierra, vino, se entregó, pasó por la peor de las humillaciones, pero llevó la mejor de las exaltaciones? Entonces, si eso lo hizo Dios con su Hijo, lo hizo sufrir, obviamente nosotros también tendremos sufrimiento. Pero así como Él lo glorificó después, así, por medio de Él, nosotros también podremos ser glorificados. Amén. Y esto es lo que nosotros debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Esto es lo que nosotros debemos pensar siempre cuando somos llevados por todas las aflicciones y todas las dificultades. Padre Santo, gracias por el día de hoy, gracias porque tú en todo momento nos estás enseñando muchas cosas. Siempre estás redarguyéndonos con tu palabra, siempre nos estás diciendo muchas cosas que a veces no somos conscientes, otras nos las olvidamos, pero siempre ayúdanos a esperar en ti. Como mencionaba la canción, en silencio esperaré y confiaré en ti, Señor, porque tu palabra es mi sostén. Simplemente tú eres mi fortaleza y mi esperanza, mi esperanza en los momentos difíciles. Dame, Señor, las esperanzas para entender que todo sufrimiento que yo pase en esta vida no va a ser nada comparado a lo que viene después. Y dame también la fortaleza para que en todas esas circunstancias también yo pueda hacer testimonio a los demás, Padre. Queremos pedir que tú sigas haciendo la obra y la sigas trabajando hasta el final de los tiempos para que tú la puedas completar, Padre. En nombre de Jesús, oramos, Señor. También te pedimos por nuestras vidas, por que nos guardes, nos cuides, lleven con bien a nuestros hogares y que en todo momento nos estés acompañando, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pueden saludarse, hermanos.